El sistema penitenciario no se creó para castigar, sino para readaptar socialmente. Pero lo que tenemos es sobrepoblación, corrupción. ¿Cómo solucionar la crisis del sistema penitenciario en México? Instituto de Rosario Castellanos, Licenciatura en Derecho y Criminología, sede Gustavo Madero. Introducción a la criminología. Integrantes: Linares Suárez Adolfo, Reyes Moreno Brian, Ramírez Huesca Cassandra, Reyes Beltrán Pamela, Varela González Verónica. En este problema prototípico les hablaremos del sistema penitenciario, asignado por el profesor Isaac Baltasar. El presente trabajo pretende enfatizar la importancia de la ciencia de la criminología en el ámbito penitenciario. Bueno, aquí vemos que también su relación con la sociedad llena los problemas económicos, políticos y principalmente, además, carente de valores que esta noble ciencia analiza. La posibilidad de atacar la raíz en el fenómeno criminal y sus consecuencias, apoyándose de los diferentes métodos científicos. También tenemos los aportes que nos hace la historia y los presentes acontecimientos que a diario están latentes, donde se puede decir que la delincuencia no solo lleva un paso adelante al Estado, sino que por muchos factores está por encima de él. ¿Y qué nos dice esto? Es obvio que lo criminal está por encima ahorita de todo, tanto justamente en las calles como en la política, y es por eso que también nos adentramos a estos acontecimientos recientes que pasan a diario en la calle y en el sistema penitenciario, que es en lo que estamos tratando ahorita. Y como se les ha dado cita en centros penitenciarios federales, llamados también de readaptación social, pues hablan de un problema que al parecer las autoridades no han podido erradicar y que es el poder corruptivo. El poder corruptivo que existen en estos centros penitenciarios y que al parecer las autoridades pues no han podido erradicar, y es que el poder corruptivo que tiene la delincuencia organizada, así como los recursos económicos con los que se encuentran, han llevado contra la pared a toda la sociedad. ¿Qué nos quiere decir esto? En la sociedad en general, ya que los mismos, ya que nosotros mismos también impulsamos a todo esto con las personas que trabajan adentro, con las personas que llevan a cabo el cuidado de estas personas. Y pues bueno, también les quiero hablar un poco sobre esta parte que me llama la atención, que entra un poco la política judicial, y es que también hay 3 características para que una ley sirva. Y estas 3 características, pues obviamente es la justa, la positiva y la vigente. Estas 3 características son las que van a llevar a cabo una buena ley. Desgraciadamente, en nuestro país, pues no se lleva a cabo, y pues si llegase a faltar una de estas 3 características, pues no es eficaz. Así que también buscamos su correcta aplicación, y es aquí donde viene todo este proceso, y es a donde se va a las manos de los jueces. Ojo, los jueces aquí juegan un papel importante, donde está en una terrible responsabilidad, porque pues los jueces no llevan a cabo bien su trabajo. También lo vemos desde este punto señalado, que si eres inconsciente, ya perdiste 2 meses, 2 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estando encerrado mientras se comprueba tu inocencia, es más importante un buen juez que una ley. Así es que vamos a seguir les voy a compartir más información, que creemos que cuando hacemos una ley tenemos resuelto el problema, pero en realidad no sabemos impartirla. ¿Y qué pasa? Que los jueces es ahí donde juegan el papel, más los magistrados, más todas las personas que están arriba, y se hace mal uso de esta ley. Es por eso que muchas de las veces la ley se lleva a cabo con injusticia.
y sufrimos de una verdadera legislomanía. Desde luego que es un arte legislativo, pues no se trata solo de hacer leyes, sino también de que esas leyes sean coherentes, como se menciona anteriormente, de hacer leyes que cumplan. Y si no se hacen, pues bueno, obviamente no se pueden llevar bien a cabo. Y si se hacen pero no se llevan a cabo correctamente, tienen entonces a hacer simples simulaciones. Ajá. Esta opinión de Bercele y Van der Bellen es en la democracia parlamentaria. Los elegidos deberían representar la voluntad de sus electores. Y obviamente que en la mayoría no se lleva a cabo, pues la elección siempre suele ser alterada. Es aquí donde nos damos cuenta que muchas de las personas que están en esos poderes, como pues los jueces y los magistrados también, no llevan de acuerdo todo ese proceso. Tomamos en el ejemplo del presunto culpable, que obviamente es un claro ejemplo de este problema penitenciario, y como él, muchísimos casos más. Entonces, pues bueno, es por eso que los jueces se ven obligados a una política criminal general y por eso se lleva a cabo una cuidadosa selección y preparación, que pues evidentemente casi no lo vemos y es por eso que se lleva a cabo toda esta injusticia. Mientras que son juzgados y si de pronto se demuestran esas inocencias, pues ya hicimos perder a la persona muchísimo de su tiempo. Y pues bueno, yo concluyo con esta parte, que la pena de prisión debe ser el último y desesperado recurso de defensa social. No es posible continuar con el abuso de la prisión, tanto preventiva como penitenciaria. La penología tendría que ser la base de la política penitenciaria, ya que a su vez la ciencia que más arroja datos de la eficacia o ineficiencia de las penas. Así es que espero que les haya gustado esta parte y pues bueno, me voy con mis demás compañeros. Muchas gracias. El sistema penitenciario en México es establecido por el Estado, ya que se encarga del cumplimiento de la ejecución de las penas, en especial de las personas privadas de su libertad, lo cual tiene una finalidad que es la reinserción del preso dentro de la sociedad. Este sistema es de lo más retrógrada del mundo, ya que en vez de ser una universidad para la rehabilitación del crimen, las personas que están presas salen con más mañas y sobre todo un rencor social. Puedo decir que nuestras normas jurídicas están más enfocadas en que si lo haces te voy a castigar, pero no hay ninguna que diga lo voy a prevenir. Por lo contrario, en el reclusorio norte tiene una capacidad de 5.631 personas que pueden estar reclusas y ahorita tiene más de 12.000, mientras que el oriente tiene la misma capacidad y ahora tiene más de 10.000. Con esto vemos que la capacidad de nuestras cárceles es demasiado poblada, ya que en una celda es generada para 5 o máximo 10 personas. Actualmente viven 60 personas, las cuales tienen que pagar para poder vivir ahí y dormir. En México hay una crisis carcelaria y se debe a 4 factores. El primero es el hacinamiento o la superpoblación que existe dentro del sistema penitenciario. La segunda es la corrupción. La tercera, la ceguera de la autoridad. La cuatro, la inactividad de la sociedad. A principios de junio se cambió el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Constitución y ahora se habla de que el sistema penitenciario está basado en respetar los derechos humanos, así como el trabajo y la capacidad del mismo, la salud, la educación y el deporte como medio y objetivo para lograr una reinserción del sentenciado hacia la sociedad y procura que no vuelva a delinquir. Actualmente lo que está pasando en México es que los jóvenes hoy en día no están inducidos a tener valores. Asimismo, vemos que la materia de ética antes existía y ahora ya no. Pero no solamente hay que referirnos a la educación, sino también la educación de los núcleos familiares para que se eviten estas conductas sociales y así evitar que se conviertan en delitos. Pienso que la mejor forma de prevenir
se tiene que hacer desde casa, desde que enseñarle valores a los niños, a nuestros hijos, a los jóvenes, etcétera. También que el gobierno se haga responsable de lo que tiene que ser, así como las normas jurídicas que vayan con la conformidad con el derecho positivo mexicano para que se emparejen estas conductas sociales. La definición del sistema penitenciario es una área en la ciencia criminológica, ya que es orientada al análisis y la evaluación del sujeto, que se encuentra privado de la libertad por haber cometido alguna conducta contraria ante la ley y el bien común. Su objetivo es el estudio del individuo, de quien se deberá realizar su diagnóstico clínico, criminológico para un adecuado manejo a su plan de actividades. Años atrás se decía que las prisiones eran para gente pobre, indefensa, y que no tenían dinero para llevar una buena defensa. Por lo contrario, Lombroso decía que en las cárceles no se realizaba un estudio adecuado a los criminales, ya que a diferencia de lo que ocurría con ellos, en el caso de los enfermos, primero se estudiaba la enfermedad. Lo mismo debería aplicarse al caso de los criminales, es decir, el análisis del criminal debía predecir al estudio del crimen. El estudio sería como un análisis clínico. Se empezaría por preguntar antecedentes, así como la forma en que había vivido hasta ese momento, lo que significa que sería acompañado de un examen antropométrico y psicológico. Con base en esto se podría saber qué castigo se merece el criminal y cuál era la mejor decisión para él, pues se consideraba un error destinar y transgresar a celdas indeterminadas, ya que muchas veces esto le ocasionaba un mayor daño. Hola, yo hablaré acerca de cómo se les conocía a las personas privadas de su libertad antes y después. En la primera época, a partir de 1917, se le entendía por persona privada de la libertad a la persona degenerada cual debía ser corregida. Y en la época de 1965 se le conocía como una persona enferma mentalmente que debería ser sanada o curada. En la tercera época, que ya es a partir del 2016, se le empieza a reconocer como un ciudadano que incumplió las leyes y que por lo tanto debe cumplir una condena firme y ya no se le conoce como un objeto. Ahora esta o este ya es reconocida como una persona con derechos y obligaciones. La relación entre la autoridad y la persona privada de la libertad es que no existía como tal una orden que hiciera valer los derechos de la persona privada frente a la autoridad administrativa. Y una de las funciones que cumple la autoridad administrativa es que es auxiliar del juez o la parte demandada y cumple con las funciones judiciales. Lo que se esperaba lograr respecto a la persona privada de su libertad es lograr que éste o ésta se arrepienta y tenga corrección de sus actos, un tratamiento a base de educación para poder rehabilitarla o poder ayudarla y dejarla en condiciones lo más sanas posibles para no volver a actos delictivos en un futuro. Antes se esperaba que la persona entrara a un programa de readaptación y tenga un conceptivo curativo, considerando que éste tenga una readaptación social para modificar las causas que hicieron el paso delictivo, considerándolo como una manifestación patológica en el desarrollo de la personalidad, y se utilizaban técnicas correctivas para que el individuo esté libre y no vuelva a delinquir. Tenía un concepto de reo y ahora se realiza un plan de actividades similar a la planificación cotidiana del individuo, con lecturas y trabajo. Y ya no es una forma de curación, ya no se le conoce así, sino ya ahora se trata de recuperar los derechos tras ser absuelto. Y ya no se le utiliza como concepto de reo, ahora se refiere como persona privada de libertad, interno, preso, recluso, reclusa o presa en dado de que ésta sea mujer. Y ahora en el nuevo sistema se le conoce como una sanción de una consecuencia de un derecho delictivo y no tiene una función de cambiar o transformar o sanar a la persona, sino que ésta corrija sus actos y cumpla con las leyes que después de que éste fue encarcelado. El artículo 18 constitucional. El sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación por el mismo,
la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios para que él prevé la ley. Las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Es decir, que, por ejemplo, el artículo 18 se basa a través de los derechos humanos para lograr la reinserción, es decir, que se pueda capacitar el sentenciado bueno, se pueda capacitar a través del trabajo, estudio, cualquier tipo de esas cosas para poder como recapacitar lo que hizo y no volver a cometer un acto delictivo. Eso se está dando a entender con esta diapositiva. Bien, vamos a continuar con la función del criminólogo en el sistema penitenciario. De una manera concisa, podemos decir que el criminólogo realiza un pronóstico de conducta futura del recluso, analizando los factores criminógenos y necesidad de pena, protección de la víctima y medios de intervención orientados a la reinserción social. Esto que se va a realizar por parte del criminólogo es solamente una pequeña síntesis o un pequeño estudio de viendo a futuro el comportamiento del mismo recluso. Vamos a identificar el dónde vamos a estar trabajando, vamos a también tener la protección de las personas con las que vamos a estar trabajando. Posterior a esto, vamos a ver la adecuación del recluso mientras estamos en este reclusorio o en donde se esté pagando la pena. Posterior a eso, vamos a identificar cuál era su estilo de vida o ámbito social anteriormente, qué fue lo que lo llevó a detonar este incumplimiento de ley o a cumplir esta condena que se le está otorgando. Esto es únicamente para adoptar una decisión adecuada en relación con la clasificación del recluso. Vamos a identificar en qué forma vamos a darle seguimiento, el apoyo o cuáles son las perspectivas que necesitamos adecuarlas a la forma en la que el recluso mejore su estilo de vida y al terminar o al llegando a algún tipo de conclusión podamos identificar cómo va a ser su reinserción social. Igual con ello viene la concesión o denegación de los beneficios penitenciarios y la posible suspensión de la ejecución de penas. Esto lleva a cabo que dependiendo a el protocolo o el siguiente que le estamos dando y el mejoramiento que tenga el recluso, vamos a identificar si se le puede generar una suspensión en la pena que se le haya otorgado. No podemos explicar o no podemos ayudar nosotros como tal a que la pena se le quite de al 100%, pero podemos abogar para que él pueda tener un porcentaje menos a la pena que se le está otorgando, igual proporcionándole todos los argumentos al juez que le está levantando la pena. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento penitenciario. Ese tratamiento consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. En este tratamiento que vamos a llevar a cabo, vamos a dividirlo en 3 etapas: la regeneración, la readaptación y la reinserción social. La regeneración vamos a estar hablando que le vamos a explicar, vamos a trabajar con el penado, vamos a trabajar en las situaciones en las que estaba involucradas anteriormente, volvemos como al estilo de vida, si consume algún tipo de droga o algún tipo de sustancia que lo provocara también a llevar pues estos movimientos delictivos. Posterior a esto, vamos en esta parte de la regeneración, puede tardar de 1 hasta 6 meses. ¿Esto por qué? Porque vamos a evaluarlo, vamos a evaluar el comportamiento que tiene, vamos a tratar de comprender el proceso en el que está pasando. Él también como sujeto tiene que tener cierto comportamiento. Vamos a hablar de una regeneración, vamos a hablar de una adaptación. No es sencillo para el penado tener una adaptación entrando dentro de un sistema penal.
podría realizarse o podríamos generar algún tipo de comportamiento diferente si su pena la estuviera trabajando a domicilio. Estamos hablando de un arresto domiciliario, pero no, estamos hablando que viene un arresto ya a prisión. Entonces vamos a tratar de evaluar, vamos a investigar, vamos a verificar todos estos procesos en el cual él también tiene que tener un avance, o también podemos detonar o podemos verificar que el penado no tiene ningún avance, que incluso puede tener algún tipo de alusión al crimen nuevamente, o ir adaptando pues aptitudes de los reclusos que estén también con él. La readaptación, vamos a estar hablando que vamos a darle actividades, vamos a empezar a proporcionar actividades, vamos a proporcionar un poco más de libertad, tal vez no tanta seguridad, pero sí manejando un poco el nivel de la libertad, que pueda él asistir a las canchas o pueda dirigirse a alguna clase. Vamos a empezar a indicarle estos procedimientos, en el cual también le vamos a enseñar las leyes o cómo tiene que llevar una vida, pues en este caso aceptando o dando su respectivo origen a las leyes, que no podemos, mm, no podemos simplemente evadirlas o simplemente pues no respetarlas. Él en esta parte de la readaptación va a tener esta parte de inducción un poco a las leyes, inducción a la vida. También vamos a explicarle la inducción a un trabajo, qué es lo que tiene que hacer en un empleo, su readaptación social, pues en donde llega a vivir en el tiempo que esté ya dado en libertad. Posteriormente viene la reinserción social. La reinserción social ya es cuando tenemos pues la clasificación o contenemos la información necesaria para poderle dar una libertad, tal vez condicionaria o solamente la libertad dentro del penal. Vamos a tener que evaluarlo de igual manera para identificar ante el juez también que no únicamente fueron llevadas a cabo los exámenes o protocolos en el momento, sino que simplemente se le ha llevado un seguimiento a su caso y un seguimiento a su comportamiento para que él podamos determinar que él ya puede tener esta libertad condicional o una libertad pues al 100%, ya sea fuera de la cárcel o dentro de la cárcel cumpliendo su pena. Esto nos referimos a que, muy aparte de que sea libre o no, vamos a estar hablando que el sujeto o el penado ya tiene la noción de las leyes, ya sabe qué se tiene que respetar, cómo se tiene que dar seguimiento a las leyes y cuáles también lo van a estar apoyando. También tenemos que determinar en ese tratamiento penitenciario que se le va a dar pues ese beneficio también como ser humano. Va a tener los recursos de derechos humanos, que lo vamos tratando como una persona. No puede tener ningún tipo de violencia, ni tanto física, ni sexual, ni verbal. Eso también viene dentro del tratamiento penitenciario. Derechos desenvueltos en el sistema penitenciario. Hay derechos desenvueltos en el sistema penitenciario desde que se inicia la privación de la libertad. Debe quedar claro que solo se suspende o se restringen algunos de los derechos, como lo son los derechos civiles o el derecho a votar y ser votado. Otros derechos se conservan, como lo son el derecho a la vida integral corporal, libertad de conciencia autónoma de la voluntad, autoimagen, dignidad personal, igualdad y no discriminación, derecho a no autocriticarse, prohibición de marcas o estigmas, derecho a conservar el proyecto de vida, es decir, el derecho a la familia, legalidad y seguridad jurídica, la prohibición de ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, el derecho a la inviolabilidad y libertad sexual. También hay derechos que se adquieren o se fortalecen. Estos quieren decir que son los que, por ejemplo, el derecho al trabajo, así como la capacitación y la educación, es como ya lo mencionaba en un anterior punto. Esto es para poder capacitar o para poder hacer que el preso, que el preso pueda mejorar en ese ámbito, ya que para poder, pues sí, mejorar, se podría decir. También hay el derecho a la protección, la salud y derecho al deporte. Derecho a la ejecución plena de la sanción. Esa tiene que ser sin abusos hacia unos ni privilegios para otros.
También está el derecho de acceso a la jurisdicción para poder proteger sus derechos, derecho a una alimentación adecuada, así como el agua potable para beber sin asignación alguna, derecho a no almacenamiento que refiere a la estancia digna, derecho a la seguridad personal y jurídica, el derecho a la vista de familiares y parejas conocidas como visita íntima, derecho a las defensas, al debido proceso y a la petición.